Bueno, primero, bienvenidos, que un día feriado estar acá juntos, para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes. Yo soy Bea Minoli, la mayoría de los que está acá ya me conocen, soy ser bioconciencia, y la idea de hoy es trabajar lo que tenga que ver con nociones básicas del transgeneracional. Si bien cuando uno analiza el transgeneracional es muy largo, y hay mucho para hablar, lo principal y lo que ustedes tienen que saber para empezar a tomar conciencia o a cambiar patrones, lo vamos a ver hoy. Bien, llegamos. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros en general del transgeneracional? Que tenemos que saber las fechas. Eso es lo que viene la mayoría de las personas que vienen a una consulta de descodificación, lo primero que preguntan es, ¿tengo que llevar las fechas? Si uno tiene las fechas, está buenísimo para poder cotejar datos que ustedes ya saben, pero ya lo saben igual a los datos, porque tenemos la memoria celular, que en nuestra memoria está todo escrito, entonces no siempre es necesario tener datos, ¿sí? Y lo que vamos a analizar es la influencia de nuestros antepasados en nuestra vida, en nuestra actual vida. Es todo lo relacionado con las memorias. El denominador común que vamos a ver es qué vamos a esconder en el clan y qué vamos a repetir de esos que se esconden. Entonces, la parte está en el todo, decimos, y el todo está en todas partes. Entonces, tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Cada uno de nosotros va a tener un interés particular. Por ejemplo, como hablábamos hoy, muchos quieren hacer y analizar el árbol para poder evitar conductas para los hijos, ¿sí? Yo les sugiero, y por lo menos mi metodología, mi forma de pensar es, si bien tengo hijos y si bien me preocupan las conductas que ellos pueden adquirir, ellos también tienen un aprendizaje. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar en mí para resolver en mí primero las conductas y eso les brinda a ellos una herramienta, el ver que uno empieza a cambiar y que puede vivir mejor y plenamente, ¿sí? El concepto del transgeneracional fue creado por Ann Schwarzenberger, que era psicoanalista, y después otro que trabaja muchísimo, otra persona que trabaja muchísimo el árbol, es el doctor Salomón Selam, que es este señor del medio, y Jodorowsky. Los tres tienen metodologías diferentes, pero los tres son unos genios en lo que han hecho y pueden buscarlos en YouTube porque es muy interesante todo lo que está publicado. Somos herederos inconscientes de todos nuestros antepasados y las cosas que ellos han vivido y han sentido. Entonces, todo eso lo tenemos grabado en nuestro ADN, en nuestras células, ya lo sabemos. Podemos no haber conocido a un abuelo de quien somos dobles, pero en un momento determinado nos va a caer la ficha, como decimos nosotros, de que estamos repitiendo la misma historia. Carl Jung dijo, el bebé no nace con una cinta virgen, sino que toda la información la lleva en su inconsciente. El 99% de nuestras vidas está condicionada por una serie de programas y patrones que la marcan y nos van a hacer repetir. Somos fruto de repeticiones, por lo tanto, poder avanzar significa tengo que dejar de repetir, y para eso tengo que saber elegir. Entonces empiezo a preguntar, y les pido que me escriban, ¿qué patrones identifican ustedes? Y se empiezan a hacer ustedes esas preguntas, anótense, ¿qué patrones repiten y de quién? Por ejemplo, mi mamá era sumisa y no se defendía, y yo repito lo mismo en mi casa. Es un ejemplo. La abuela no tenía hijos o tuvo hijos extramatrimoniales y yo también tengo hijos extramatrimoniales. O sea, vayan buscando, la abuela vivía siempre sin un peso, o el abuelo o mi papá, quien sea, y a mí me pasa lo mismo a pesar de que trabajo mucho. Entonces,
ya se ponen a pensar los patrones y de quiénes vienen. Primero van a pensar con los padres, que son las memorias más a flor de piel que tenemos, ¿sí? Más arriba, más superficiales igual. Después tenemos la de los abuelos y la de los ancestros, que son más profundas, cuestan más modificar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Me dicen sí, con la cabeza, me dicen no. Bien, muy bien. A ver, yo voy a poner el zoom de este lado y sumisas, dice sí, muy bien. Bueno, entonces ustedes me empiezan a escribir cuáles son los patrones que van repitiendo. Falta de confianza, necesitan hombres. Y no se dan cuenta que podían salir ellas mismas por sí mismas adelante. Muy bien, continuamos para ver. ¿Para qué estudiamos un árbol? Para liberarnos. Las dolencias, los recuerdos repetidos, los sueños, las asociaciones de ideas, las pesadillas, etc., son como una expresión, un grito, una llamada de auxilio, un trauma que generalmente viene de lejos y busca ser liberado. Yo les voy a contar mi historia, que es como para ejemplificarla, para que busquen un patrón. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años en un accidente de auto. Cuando yo vivía en Buenos Aires, me vengo a Neuquén con mis hijos y choco yendo al mismo lugar que él a los 3 años de mi hijo. O sea, esos son patrones, es igual, es el mismo hecho, nada más que lo vuelvo a repetir porque hay algo que liberar. En esta ocasión, gracias a Dios, no falleció nadie, sino que se resolvió el conflicto. Estoy segura que mis hijos no lo van a volver a pasar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y entonces, liberándome yo, quedan liberados, que es la que decía Claudia hoy, 3 o 4 generaciones anteriores y también posteriores. Entonces comienza a ser yo el único que dirige mi vida. Entonces, ¿están preparados para esto? ¿Sí o no? ¿Están preparados para liberarse? Bien, ok. Seguimos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en un árbol? Vamos, más activos, más activos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en un árbol? Ahí leo. La idea de sacrificio, si están preparados, vamos todavía. Soltera como la mayoría de mi familia, bien, muy bien. Hijos extramatrimoniales, muy bien. Cosas a tener presente, y se lo anotan, para ir pensando. La enfermedad, por ejemplo. Familia de diabéticos. Soy diabética como el abuelo, ¿sí? Significa que yo ya estoy en línea, soy doble por enfermedad de esa persona. Hipertensiones, tumores, esto que nosotros llamamos enfermedades genéticas, que si bien sí codifican un gen específico, ¿sí? También lo que nosotros estamos aprendiendo es la conducta. Ejemplo, si en la diabetes yo busco dulzura o no quiero que llegue la dulzura a mi hogar, que es mi corazón, esa conducta la aprendí cuando era chiquita de alguien, que ya la tenía incorporada también. Entonces, desde ese lado se puede comprender muy fácilmente por qué unos heredan y otros no heredan determinadas patologías, ¿sí? El rango de hermandad, que es, ¿cuál es mi dorsal? ¿Quién está antes y quién está después que yo? Los nombres, somos dobles por nombres. Ejemplo, me llamo María y me pusieron María por la tía María, a quien mi mamá quería mucho. Yo soy doble de esa persona. O me llamo Josefina porque el primer hijo de mi abuelo que falleció le iban a poner José. Entonces somos por nombre, por enfermedad, por fecha de nacimiento, que es la más importante, y ahora se las voy a explicar. Tranquilos, ahí vamos. La fecha de función, cuando hay fechas importantes que se llaman fechas de aniversario, como las muertes repentinas, los abortos, la fecha de los abortos. Las profesiones, por ejemplo, en mi caso, mi papá falleció y yo soy médica, y falleció sin poder tener atención médica, porque no había nadie en ese momento, ¿sí?
Entonces, nada es casual de todo lo que hacemos. El 99% ya está escrito. Corresponde a nosotros poder cambiar eso, que el árbol necesita. Lo que hace sistémicamente el árbol es prevalecer lo sistémico, lo del grupo, antes que lo individual. Y es ahí a donde uno dice, bueno, ¿esto lo quiero o no lo quiero? Esto está asignado, pero yo lo quiero o no lo quiero. Y ahí lo cambio. La identidad sexual, si fui deseado, por ejemplo, si se espera un varón y nace una nena, probablemente sea zurda. Y viceversa, se espera una nena y nace un varón, probablemente sea zurdo. La semejanza física, sos igualita a la tía Roberta. Entonces, sos doble de la tía Roberta, aunque no tengas ni fecha de nacimiento, ni hermandad, ni apellido, pero sos igualita, el parentesco es igual, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pregunto de nuevo. Bien. Se van preguntando si no, ¿eh? A ver, yo voy a mirar si hay más preguntas para ir contestando. Sí, Vivi. Diabetes e hipertensión y obesidad. Sencillamente lo que tenés que cambiar, sencillamente no, porque es un trabajo, pero es un trabajo muy liberador para vos, para vivir sana, es poder identificar estos patrones que te llevan a vivir de esa forma, ¿sí? Y no casarte con esas conductas y con esos comportamientos aprendidos, ¿sí? Asma bronquial. Bien, bien, pero ahora no vamos a hablar de las enfermedades, esos son los que tienen ustedes, las más es no puedo respirar. ¿Cuáles son los secretos que vamos a ir a buscar? Cuando nosotros vamos en general, nos sentamos con nuestros padres y le decimos, contame todo lo que pasó. En general, ahora no, digamos, depende de la generación, pero se ocultaba todo. ¿Y qué se ocultaba? Los incestos, los asesinatos, los adulterios, las ruinas, los abusos, las adicciones, los hijos no reconocidos. Levanten la mano, así me hacen, todos los que sepan que hay algo raro en la familia. Muy bien. Y el que no vaya a buscarlo, porque todos tenemos algo. El que no es consciente, algo les va a doler, algo huele mal, vayan a buscarlo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo se escribe un árbol? Esta es la forma. Los varones van a ser triangulitos, ¿los ven? Las mujeres redonditas. Supongamos, yo soy un varón, soy el que consulta, estoy casado con una señora, no, estoy casado pero no está ahí casado, está acá casado, ¿sí? Con una señora y tengo 3 hijos con esa señora. ¿Se ven? ¿Se entiende cómo es? Primero me dibujo a mí, a mi pareja, si tengo pareja, abajo los hijos, arriba los padres, ¿sí? Y los hermanos. Varones triangulitos, mujeres redonditas. Este símbolo es de gemelos. Y se dibuja si son del mismo género, varones los dos, iguales triangulitos, y si es varón y mujer, uno redondo y el otro triangulito. ¿Está? Y llegamos al esquema de afinidad. Cuando nosotros decimos son dobles, están en línea. Anótense las palabras porque las van a leer y las van a escuchar en todos lados que escuchen lo del árbol. Dobles o en líneas o son afín. ¿Cuándo? Se dibujan, fíjense, los meses del año en columnas, ¿sí? Y se analizan por columnas. ¿De qué forma? Así. Entonces, los que están en azul tienen una afinidad, los que están en rojo tienen otra afinidad y los que están en la primera columna en verde tienen otra línea de afinidad. Entonces, ¿cómo voy a analizar mi árbol? Y vamos a hacer 2 ejemplos. Yo nací en marzo. Mi mamá sería, ¿qué número de columna? La tercera, ¿sí? Bien, la azul. Yo nací en marzo. Mi mamá es de diciembre.
es mes 12. Estoy en línea, soy afín a mi mamá. Y mi papá nació en agosto. ¿Sí? ¿Estoy en línea? No, porque está en la otra columna. Pero si nació el 30 de agosto, ¿sí? Está pasando ya a septiembre y de nuevo estaría en línea. ¿Sí? Porque ya el mes ya pasó, ya está empezando el otro mes. Pero no vamos a complicarnos con eso, sino analicemos primero por meses. Entonces, lo primero que van a hacer es ver de qué son afines. Esto que estamos haciendo va a quedar grabado en el canal de Ser Bioconciencia en YouTube, lo pueden mirar varias veces, ¿sí? Pero es para que ustedes lo analicen y empiecen a pensar de quién son dobles, del lado de papá, del lado de mamá, de los dos, de los 4 abuelos, ¿sí? Entonces, por lo menos con los meses. ¿Y qué significa el ser afín? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? Es el mes del nacimiento, el de la concepción, ¿sí? Bueno, son otros datos, no lo pueden buscar, pero lo más importante es la línea de afinidad. ¿Cómo lo vamos a buscar? Fíjense, ¿sí? Si yo, vuelvo para atrás, soy afín a mi mamá, y ya les voy a pedir que se pongan a pensar esto. ¿Qué patrón de conducta repito? ¿En qué me parezco y no me quiero parecer? Y se lo escriben. Nunca tengo dinero. Me siento abandonada. Los hombres me dejan. Y si son varones, las mujeres me usan. Trabajo todo el día. No puedo disfrutar del tiempo libre. Cada uno va a reflejar, va a mirar en esas personas de quienes ustedes son dobles, en qué se parecen, en forma positiva y en forma negativa. Negativo no hay nada en realidad, es aquello que no les gusta. ¿Se comprende hasta ahora? Levanten la mano, me dicen sí, o me dicen no, y lo repito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, todo repara. Reparar significa que yo estoy al servicio del árbol. Significa que el árbol necesita un médico, entonces yo tengo la vocación de ser médica. Que el árbol necesita un panadero y yo tengo la vocación de dedicarme a la panadería. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todas las ocupaciones, hasta que nosotros las elegimos y nos gustan, nos van a decir de qué se trata. Entonces tenemos costurera o sastre, los que se dedican a las modistas, etc. Reparan la separación, significa que reparan hubieron separaciones familiares y cosiendo unen esas separaciones. Los químicos, todo lo que tenga que ver con la madre tierra, va a reparar a la madre. Los profesores, cuando hay familias, que hay muchos profes en esa familia, es porque hay muchas memorias de personas que no han estudiado, que no pudieron ir a la escuela y que realmente lo deseaban. Todo lo que tenga que ver con matemática y física y electricidad tiene que ver con papá, con busco a mi papá, con necesito la mirada de mi papá. Los psicólogos reparan problemas de las familias, sobre todo relacionados con la madre. El panadero es la unión familiar y es el padre. El pan es la expresión del padre. Los comunicadores sociales, por ejemplo, es la familia que no se sabía comunicar. El banquero o los que se dedican a trabajar en los bancos reparan ruinas, herencias o traiciones que tengan que ver con lo económico. Fíjense, porque en general van a tener problemas de páncreas. Va a haber alguien con problemas de páncreas, ¿sí? Los políticos lo que reparan es reconocimiento. En general, los políticos buscan mirada de papá, que no hubieron, ¿sí? Y los abogados, traiciones también e injusticias. ¿Vamos bien? A ver, vamos a leer lo que van escribiendo.
Los empresarios dependen de qué. ¿Empresarios de qué? Escríbanme de qué, como para ir viendo. En realidad siempre es muy lógico todo lo que tenga que ver con el árbol y con la vida en sí. Es muy lógico, ¿sí? Cocinera, y estudié psicología y abandoné. Bueno, mamá donde dé lugar, ¿sí? Porque la mamá es el alimento. Profesora de educación física, también, profes que han tenido muchas discapacidades, muy probablemente alguien que ha quedado con discapacidad, por ejemplo, de no poder caminar, ¿sí? Entonces, la actividad física permite que se empiecen a resolver y buscan profesores de educación física. Y cuando tienen varias actividades, depende cuál sea la que a vos más te guste, la que vos llamas vocación, Gloria, ¿sí? Vamos a seguir. Estudiar las profesiones es como analizar con lógica lo que se hace en cada profesión, y eso es lo que se repara en la familia. Fíjense, me encanta este dibujito porque fíjense, no eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Escuchen esto. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. ¿Está? Esa es la idea de estas conferencias. Ustedes están invirtiendo tiempo, dedicando atención, para poder ver algo específico. Y es hacerse cargo de su propia vida. Entonces, cuando empezamos a correr, como está haciendo este señor, el velo, que le decimos, ¿sí? Empieza a aparecer el niño que estaba abandonado. Ese es el niño que tenemos que ir a rescatar, porque es el que tiene esas memorias. ¿Sí? Todo lo que dejas sin resolver o pendiente de lo que no te hagas responsable va a caer sobre la espalda de los otros, de los que siguen, y van a tener consecuencias para vos y para los otros también. El término lealtad invisible se debe a un psiquiatra húngaro, Iván, quien junto a Spark publicó el libro Lealtades Invisibles, pueden buscarlo, está muy lindo, y aseguro que los trastornos, dolencias y problemas de las personas provienen de un desequilibrio en el dar y recibir dentro del sistema familiar. Y díganme, ¿cuántos de ustedes no sienten que dan y nunca reciben? Bien. Esto nos pasa a la mayoría. Son por lo menos los que estamos acá, seguramente. Según él existe lo que se llama registro de méritos o cuentas de justicia, ¿no? Esto de que lo que se da se recibe, sería, a modo de resumen. Bien, el sistema familiar tiende siempre a la justicia, con independencia de lo que intenten o pretendan los miembros de manera individual. Hay que dar y recibir de manera equilibrada amor, posesiones, respeto y energía. Otro tema es que la vida del individuo no es importante en el sistema, lo que hablábamos antes, aunque creamos que sí. Nuestra vida para lo colectivo no es importante porque mantiene el equilibrio del sistema. Ahora, si ese sistema está tóxico, lo tenemos que cambiar y somos responsables de correr ese velo y de encontrar a ese niño. ¿Sí? La lealtad hacia la familia de origen parte de leyes paradójicas. Lo que se ve no es lo que está por debajo, lo que parece no es lo que es. Dos personas que se odian en el seno familiar pueden en realidad estar siendo muy leales el uno al otro y defender la misma causa. Significa, mantienen los mismos roles. ¿Sí? Mantienen los mismos roles. ¿Sí? Los roles son asignados, pueden buscar a Virginia Satir, que estudia los roles dentro de las familias, y hay 5 roles esenciales, que por ejemplo son la oveja negra, la persona hiperlógica, el payaso, que sería el cómico, el que distrae, el distractor de la familia. Son roles asignados, ¿sí? Si yo estoy con un grupo de amigas y tengo una amiga que le estoy contando algo grave, le agarra y dice, ay, espérame, ya vengo 2 minutos, y se va, y ustedes se quedan así como diciendo, ¿qué pasó? Ese es el distractor, es porque aprendió a que si podía distraer de esa forma, se evitaba un conflicto en la familia. Después está el hiperlógico, el que va a analizar absolutamente todo, que parece que no tuviese corazón o emociones. No, son roles asignados, ¿sí? Está el sumiso, el que todo lo hace, el que
necesitamos que se haga tal cosa, bueno, yo voy, también, ¿sí? Esas son lealtades, somos leales esencialmente a la familia y seguimos cumpliendo los roles aunque creamos que no. Entonces hay que trabajar mucho para poder ser muy conscientes de cómo quiero vivir. Bueno, esto ya lo expliqué, ser doble de alguien no es bueno ni malo, simplemente quiere decir que vamos a heredar los programas. Heredamos muchas cosas positivas para nuestra experiencia de vida y otras que pueden ser limitantes, pero es de las que aprendemos. Nuestra naturaleza es vivir en coherencia, en equilibrio y paz interior. Si no vivimos de esa forma, es muy probable que estemos duplicando o reparando algo, es decir, que no resolvemos. Reparar es repetir, ¿sí? Es repetir o es poner el paño frío en el lugar del árbol. Pero no es resolver. Resolver es cambiar. ¿Se entiende la diferencia de las palabras? Cuando decimos reparar, no es igual a resolver. Es hago lo que me dice el clan. El clan necesita un médico, yo levanto la manito y voy como médica, como almita, ¿sí? Yo voy y allá voy siendo médica. ¿Está? Pero yo no quería ser médica, por ejemplo, yo quería ser genetista. ¿Y por qué quería ser genetista? Me cayó la ficha hace muy poco tiempo, que siempre me había preguntado cómo a los 10 años podía yo querer ser genetista, en Neuquén, viviendo en Neuquén, donde no tenía conocimientos ni saber de quién era, a qué se dedicaba la genética, pero es algo que a mí me apasionaba. Y es cuando conocí a una tía mía que tenía síndrome de Down, que para ese momento tenía 40 años y estaba súper bien atendida. Para ese momento era una evolución increíble que alguien sobreviviera y viviera sola teniendo síndrome de Down. Pero ahí entendí, yo soy doble de esta tía, de mi tía Ana María. Y fíjense, ella tenía síndrome de Down y yo soy genetista. ¿Sí? Bien. Línea maestra. Es cuando tenemos algo importante que aprender de esa persona. ¿Y qué nos vamos a preguntar? ¿Qué es la línea de afinidad? Esto que les decía, por ejemplo. Estoy en la línea de mi mamá, o de mi abuela, o de mi papá. ¿Qué nos vamos a preguntar? Y estas son las preguntas importantes. ¿Qué es lo que me encanta de esa persona? Porque eso lo tengo. ¿Y qué es lo que no soporto de esa persona? Porque eso también lo tengo. ¿Sí? Ahora, ¿yo quiero eso que no me gusta? ¿Cómo hago para cambiarlo? Cosas que son importantes. Cuando se dice hijos de sustitución, cuando, por ejemplo, nace un niño que se llama Antonio, fallece, y después de su muerte nace otro niño y le ponen Antonio. Entonces a ese niño, que es un niño de sustitución, el siguiente, también se le dice yaciente. Lo van a escuchar muchísimo la palabra yaciente o fantasma. ¿Sí? Entonces, suple la energía y el proyecto y los comportamientos de aquel niño esperado. Como si se quitara identidad a esa nueva persona, que se le pone el nombre de alguien anterior. Ese es un yaciente horizontal, ¿sí? Un yaciente vertical es, por ejemplo, o fantasmas, los que vamos a encontrar a través de las fechas de muerte. Cuando sos doble de alguien por su fecha de fallecimiento, por ejemplo, mi papá fallece el 3 del 9, en realidad fallece el 30 del 9, yo soy doble, soy yaciente vertical de mi papá, ¿sí? Pero tiene que estar muerto antes de que yo nazca. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi abuelo. Mi abuelo fallece, yo todavía no nací, yo soy de marzo, él es de septiembre. Yo estoy en la línea 3, 6, 9, 12, en esa línea azul, ¿se acuerdan? Bien, entonces corto esa columna, veo que mi abuelo tiene estamos en la misma columna, pero cuando yo nací, ella había fallecido. A eso se le llama fantasma. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien.
Sumamente importante esto, va para Carla sobre todo, Coca. El síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario lo vivimos todo el tiempo. Y es cuando pasan cosas o momentos en los que nos sucede y no podemos interpretarlo. Por ejemplo, nos levantamos tristes y estamos tristes y seguimos tristes. Y vos decís, ¿por qué estoy triste si tengo todo para estar bien? Bueno, estoy triste porque seguramente estoy haciendo un duelo que no he hecho antes, en la misma fecha. ¿Sí? El inconsciente reconoce no solo la fecha, sino, por ejemplo, la temperatura del lugar, el sonido, el tipo de luz, todo eso me lo va a reconocer el inconsciente y me va a activar esos programas no resueltos. Entonces, eso es un síndrome de aniversario. ¿Hasta acá se comprende? ¿Sí? Por ejemplo, todos los abriles me pongo mal. Entre abril y mayo me pongo mal. Y no sé por qué. ¿Sí? Vamos a ir a buscar qué fue lo que pasó tiempo atrás en esa fecha para ver qué es lo que yo perdí, donde esté ese síndrome del aniversario. El síndrome del plan de pensiones, de hijo plan de pensiones, que es como hijo bastón, se le llama también, en el proyecto Sentido. Se busca un hijo para que cuide a los padres cuando sean mayores. Esto es muchas veces desde el consciente, pero muchas veces es desde el inconsciente también. Entonces, ese hijo ya es recibido, en general es cuando los padres son mayores y la mamá queda embarazada, entonces ese hijo ya sabe que en su inconsciente que fue concebido para cuidar a los hijos. Y en general esos hijos no van a tener familia, van a tener parejas que van y vienen, pero nunca estables, porque es como no tener derecho a tener una familia porque tiene que cuidar a sus padres. Después, el síndrome del avestruz, que es un ejemplo. Hay abusos y nadie hace nada. Meto la cabeza y me escondo. Niegan lo evidente. ¿Sí? Y eso se repite hasta que alguien grita del árbol y dice, no, acá pasó esto, y sale el que pone en evidencia aquello oculto. El síndrome de parentalización, que cada vez lo veo más, que es hijos, y miren esta imagen, porque nunca más apropiada, hijos cuidando a sus padres. Hijos pequeños cuidando a sus padres, cuando los padres tienen depresión o adicciones, o cánceres o enfermedades muy crónicas, y los niños tienen que valerse a sí mismos, pero además sienten que tienen que cuidar a los padres. Ningún niño tiene que cuidar a los padres, es responsabilidad de los padres cuidar a los niños. Y esto también significa decírselo a los niños. Decirle, no, vos no te corresponde, vos busca un adulto que te cuide. Siempre va a haber un adulto que te cuide, pero hay que verbalizarlo. Al niño hay que liberarlo de tener que cuidar a un padre. Porque levanten la mano, ¿cuántos de ustedes no han cuidado en algún momento a sus padres? Bien, ok. El árbol está vivo dentro de mí. Yo soy el árbol. Yo soy toda mi vida. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está en juego. Existe el inconsciente familiar. Desde el momento en el que alguien toma conciencia de algo, hace que todo el clan tome conciencia. Ese alguien es la luz. Si uno hace su trabajo, todo el árbol se purifica. Tomamos conciencia e iluminamos nuestro árbol. ¿Sí? Bien, yo estoy acá iluminando el mío, intentándolo. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber estado hoy, espero que les haya servido, que les haya sido útil, y nos encontraremos el lunes que viene con algún otro tema.